Cuando alguien que quiero está mal, me bloqueo. No sé describir cómo me siento, no suelo encontrar las palabras exactas. ¿Es normal sentirme así? Si alguna de estas frases te suena, vengo a contarte que hoy vamos a hablar de las emociones. Las emociones están muy de moda, es un tema muy en auge, igual que la salud mental, pero es un poco como el tema de los rumores. Mucha gente habla, pero poca gente conoce realmente la verdad. Si a veces te sientes confuso o confusa, si a veces no sabes detectar lo que te está sucediendo, si vienes de un entorno donde el tema emocional nunca se ha hablado, este es un episodio para ti. Mi objetivo hoy es que salgas de aquí conociéndote un poquito más, sobre todo que conozcas más tu mundo emocional, reflexiones acerca de cómo te tratas en momentos complicados y aprendas nuevas formas de gestionarte en momentos de crisis. Hoy estamos aquí para hablar de estas. Te voy a contar todo lo que cualquier persona necesita saber sobre las emociones. ¿Qué son? ¿Qué funciones cumplen? ¿Cuáles hay? ¿Para qué nos sirven? ¿Cómo podemos llevarnos con ellas de una forma más saludable? Soy Natalia Balaguer, psicóloga sanitaria, y trabajo con adultos y parejas en mejorar su bienestar. Y para ello hago un enfoque combinado y un trabajo profundo para no quedarme en los síntomas superficiales, sino ir a la raíz de los problemas para que las personas a las que acompaño entiendan lo que les ha sucedido y traten de prevenir o de saber que si les vuelve a pasar algo similar, tienen más herramientas. Vamos con el episodio de hoy. ¿Por qué nos cuesta tanto relacionarnos en general con nuestras emociones? Porque es algo todavía muy desconocido. Necesitamos aprender y saber qué es esto realmente para relacionarnos con nuestro mundo emocional de una forma más saludable. ¿A qué me refiero con esto? Que todo lo que es nuevo, todo lo que nos es extraño, nos causa al principio rechazo e incluso miedo. La idea aquí es que vayas aprendiendo poco a poco cosas sobre tu mundo emocional para que no te dé tanto yuyu y realmente descubras si eso que sientes es tan peligroso o si es algo natural. Porque venimos de generaciones muy ignorantes emocionalmente hablando. No pretendo juzgar a ninguna familia, pero es verdad que al final no se ha educado a muchas generaciones anteriores en todo este tema que estamos hablando. Y claro, si a mí me hablan alemán y yo no sé alemán, no voy a poder responder acorde, ¿no?, a lo que me están pidiendo. Pues esto les ha pasado a muchos de nuestros cuidadores o de muchas generaciones, que hablar en idioma emocional no ha sido lo que ellos han aprendido y por tanto no han podido tampoco transmitírnoslo. Y esto es el problema de muchas personas que llegan a consulta, que han intentado abrirse emocionalmente o han intentado pedir ayuda desde ese plano y lo que se han encontrado es una respuesta que no tiene nada que ver. Y lo que han concluido es que algo habrá en ellas, algún problema, algo raro, porque los demás o han evitado responder o han respondido desde el susto máximo y como no entendemos esas reacciones, lo que hacemos es asumir que lo que hemos planteado nosotros pues no tiene sentido. Cuando, spoiler, eso no es así. Ahora lo veremos. Podemos tratar de entender la parte de estas personas que no han tenido una educación emocional. Pero, ¿qué ocurre o qué pozo deja estas situaciones en nosotras y nosotros? Ya lo iremos viendo a lo largo de los episodios, pero la primera descripción del mundo nos la da nuestra familia de origen. Aquellos cuidadores, padres que estuvieron con nosotros en la infancia. Y algo todavía casi más importante es que a esas edades no sabemos describirnos. Así que cómo nos ven ellos nos afecta enormemente. Puede que la forma en la que nuestra familia ha intentado cortar este tipo de conversaciones, como te decía hace un momento, más íntimas o más emocionales, haya sido pues tratándonos de sensibles, de intensos, de exageradas o cambiando de tema. Y todas esas etiquetas, todos esos mensajes nos afectan, porque si cada vez que me pongo triste me exigen ponerme bien de inmediato, o me dicen que soy muy sensible o que estoy exagerando, pues evidentemente cada vez que me entristezca, aunque ya sea adulta o adulto, quizá pues ahora sea yo la que me critique de la misma forma. Darnos cuenta de todo esto lleva tiempo, pero por supuesto que se puede sanar y trabajar, para que esos mensajes vayan perdiendo peso e influencia. Para empezar de forma muy sencilla, te cuento que las emociones son reacciones de nuestro cuerpo ante lo que pasa tanto dentro como fuera de nosotros. Su función es darnos avisos e información sobre lo que va cambiando a nuestro alrededor. Y también nos da información de lo que necesitamos nosotros o alguien que nos importa. También nos preparan para la acción, vigilan el estado de nuestras relaciones y de nuestro bienestar. Tenemos que tener en cuenta dos cosas para relacionarnos de una forma más amable con nuestras emociones. La primera es que no hay emociones buenas y malas, positivas o negativas.
Es verdad que hay emociones más agradables que sentir que otras. Es obvio que sentir alegría, ilusión, es más agradable que sentir miedo, pero no, el miedo en este caso es nuestro enemigo. Simplemente pues es más incómodo sentirlo, no hay más. La segunda norma es que, además esta nos cuesta muchísimo aplicarla, y es que cualquier emoción que tratemos de reprimir, de evitar, de silenciar, se va a cronificar mucho más en el tiempo en comparación a si asumimos lo que sentimos, lo escuchamos y gestionamos. Todo lo que silenciamos se cronifica y se enquista en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Después de saber a grandes rasgos lo que es una emoción, como acabamos de hablar, es importante saber qué tipo de cosas puedo sentir para saber si es normal o no lo que estoy sintiendo. No saber describir lo que nos está pasando agobia muchísimo, entonces venimos también a hablar de esto. Entonces, ¿cuáles son las emociones que yo puedo sentir? Como no quiero hacer este episodio eterno, yo te voy a hablar de las emociones más básicas del ser humano. Las emociones más básicas, de las que luego parten muchas otras, que son más complejas porque se mezclan unas con otras, son la alegría, la tristeza, el miedo, el asco y el enfado. Si has visto Inside Out o Del Revés, que es una película que yo, si no la has visto, te la recomiendo enormemente porque en la primera parte se habla de las emociones más básicas y te da como muchísima información y naturalidad sobre todo esto que estamos hablando hoy. Si la has visto, sabrás más o menos qué papel tiene cada personaje, o en este caso pues cada emoción en nuestro cuerpo. Es verdad que hay autores ahora que añaden la sorpresa como emoción básica, pero bueno, yo me he querido ceñir en estas 5. La culpa y la vergüenza, sin embargo, aunque sean emociones que sentimos muchísimo las personas, no son emociones básicas. ¿Por qué? Porque son emociones sociales. Nadie nace sintiendo culpa, nadie nace sintiendo vergüenza, sino que según vamos interactuando con el mundo, bueno, pues son emociones aprendidas, ¿vale? Sin embargo, estas 5 que te he comentado, pues son básicas de cualquier ser humano que llega al mundo y reacciona a lo que le pasa. Si estás tranquilamente escuchando este podcast, yo te propongo que pauses este episodio y te plantees para qué sirven estas 5 emociones, que repito, son la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado y el asco. Si ya lo has pensado o no te apetece pensarlo mucho, vamos ahora rápidamente a saber qué funciones cumplen estas emociones. La alegría tiene la función de conectarnos con la vida y de valorarla. Nos enseña qué lugares, personas, actividades le vienen bien a nuestro organismo y por tanto buscamos repetirlo. Y podemos sentirla en todo el cuerpo. La tristeza, por su parte, nos ayuda a conectar hacia adentro. Nos ayuda también a pedir ayuda, ya que es una emoción muy difícil de transitar en soledad. Nos hace parar o descansar cuando a lo mejor quizá no nos lo estábamos permitiendo, porque seguramente te hayas notado que cuando estamos tristes bajamos revoluciones, nos gusta estar más en planes tranquilos y por tanto nos ayuda tanto a conectar hacia adentro como a conectar con los demás. También nos ayuda en la creatividad, estamos más reflexivos, más inspirados y podemos sentirla en el pecho, en la garganta. Por su parte, el miedo nos ayuda básicamente a sobrevivir. Nos avisa de qué cosas quizás nos están poniendo en peligro. Y digo quizás porque el miedo a veces es muy puñetero y nos plantea escenarios que dan mucho susto, pero luego pues toca trabajar y analizar si ese peligro es inminente, si es real, si no, porque el miedo activa nuestro cuerpo, ya sea con algo real o algo imaginario. Pero el miedo en sí, el miedo saludable, lo que nos hace es avisarnos y evitar que nos pongamos quizá en un riesgo innecesario. Nos pone también en acción, nos pone alerta y nos ayuda a estar en situación de luchar, huir de ese peligro. Es decir, si yo detecto, por ejemplo, que me van a robar, pues mi cuerpo me prepara para salir corriendo o para defenderme ante esa persona. Esta emoción la podemos sentir sobre todo en las extremidades, en el corazón, porque nos aceleramos. Es como que, sobre todo, sentimos una fuerza bestial en las extremidades. Por parte, el enfado nos ayuda a saber cuando nos están faltando al respeto, están cometiendo una injusticia, ya sea con nosotros o con otra persona que nos importa, y nos moviliza a la acción. También es una emoción muy enérgica, entonces nos ayuda a salir de sitios que no nos vienen bien, nos ayuda a poner límites. Es verdad que es también una emoción muy denostada porque se asocia con la violencia, cuando no tiene nada que ver. Tú te puedes enfadar de una forma muy firme, muy respetuosa y muy amorosa a la vez. Pero eso ya lo iremos viendo. Puedes notar en ti el enfado cuando
tu cuerpo se tensa, por ejemplo en la mandíbula, en las manos, en el cuello. Por tanto, es una emoción que nos ayuda a hacernos respetar y a dejar de ser abusados en algún sentido. Y por último, el asco, que es una emoción que a la gente le sorprende que sea una emoción básica porque parece más una reacción. Y bueno, pues la función que cumple es el que rechacemos cosas que a nuestro organismo no le sientan bien. Cuando vas a la nevera, hueles la leche y te huele a rayos, tu cuerpo genera pues sensación de asco y hace que tú no te bebas eso y por tanto no te siente mal. Esto también lo podemos aplicar en lugares, personas que por lo que sea nuestro cuerpo no detecta el sentirse seguro y nos hace como una sensación también de rechazo y de tomar distancia. Y pues por supuesto puedes sentirla de formas sobre todo como una repulsión, ¿no? Y un rechazo literal de nuestro cuerpo ante eso que estamos viendo. Ahora que sabes esto, ¿vale? Lo que es una emoción en general, esas dos normas que te he dicho que están bien para relacionarnos con ellas de mejor forma, conoces las emociones básicas y sus funciones, te pregunto, ¿cómo sería si no fuéramos capaces de sentir alguna de estas emociones? ¿Qué crees que pasaría? Si no fuéramos capaces de sentir alegría, no sabríamos qué cosas nos mueven. No sentiríamos ilusión por levantarnos y nos resultaría imposible sentirnos conectados con el mundo y con la vida. Si nos sintiéramos tristeza, ¿qué ocurriría? Aunque aparentemente parece que sería muy cómodo, te cuento algo antes. Y es que las personas estamos constantemente haciendo duelos. Un duelo es la reacción que tiene nuestro cuerpo ante las distintas pérdidas que vamos teniendo, ya sean pérdidas por fallecimiento, pérdidas por mudanzas, por cambios de trabajo, por personas que queremos que se van a vivir a otras ciudades o países, rupturas de amistad, de pareja, con familiares. Y aquí entra esta emoción. La tristeza nos recuerda que las cosas nos importan y que las valoramos. Además, sin ella no podríamos ser tan reflexivos, seríamos menos creativos, como te decía antes, y no veríamos necesario pedir ayuda. ¿Qué crees? ¿Qué pasaría si nos sintiéramos enfado? ¿Qué crees? Pues no sabríamos poner límites a los demás, nos cargaríamos en exceso de responsabilidades y toleraríamos humillaciones y malos tratos en muchos sentidos. El enfado nos ayuda a hacernos respetar, nos insiste en que debemos poner límites, nos insiste en que informemos a los demás de cómo necesitamos que nos traten. Si no sintiéramos miedo, por su parte, nos pondríamos en riesgo muchas veces de una forma casi innecesaria. Por supuesto, como te decía antes, tenemos que tener una buena relación con el miedo y a veces cogerla de la mano y tirar hacia adelante. Pero en muchas otras ocasiones, el miedo nos ayuda a evitar el meternos en situaciones innecesariamente peligrosas. Por ejemplo, acercarnos a una zona oscura que desconocemos solas, meternos en un coche con personas que no sabemos cómo conducen, etc. Por último, si no sintiéramos asco, estaríamos mucho menos conectadas con nuestro organismo y con nuestro cuerpo. Y hasta que esa persona o ese alimento o esa sustancia no nos dañase, no nos daríamos cuenta de que algo ha ocurrido y que podríamos haberlo evitado. Tanto, como ves, las emociones son muy sabias y ayudarnos de ellas en nuestro día a día nos hace ser súper inteligentes. Aún así, quiero mencionarte mitos, falsas creencias que las terapeutas vemos a diario en consulta y que también si salimos a la calle o si escuchamos a nuestros seres queridos también vemos que comparten. Vamos con ellas. Las personas muy emocionales no son racionales o inteligentes o intelectuales. Nada más lejos de la realidad. Greenberg, que es un psicólogo que me gusta mucho, tiene una frase que es que la razón guía y la emoción moviliza. Y es que es así. Nos tenemos que ayudar de nuestras emociones para tomar decisiones coherentes con nosotros y saludables, como te decía hace un ratito. Las emociones nos ayudan a detectar cosas que no están yendo bien, a hacer autocrítica, a conocernos, a poner en marcha cosas que quizá si no nos escuchamos pues no nos damos cuenta de que hay que cambiar. Y de hecho, a lo largo de la evolución de nuestra especie, las emociones nos han acompañado. A una persona que estaba en una tribu, el que un sitio oscuro y solitario le diera miedo le ha permitido sobrevivir. El sentir alegría y conexión con los nuestros, pues a esas personas les ayudaron a seguir en tribu y a pertenecer y a crear un sentimiento de colectividad. Y de hecho las emociones son universales, aunque obviamente el cómo las interpretamos, que eso ya lo veremos, de cómo las interpretamos es subjetivo. Las emociones básicas son tal cual en cualquier parte del mundo. De hecho, alguien de Nepal, simplemente por sus gestos y por su reacción más expresiva, podemos darnos cuenta si lo que le estamos diciendo le está pareciendo bien, mal, si esa persona está triste, si está alegre. Es algo universal. Así que para tumbar este mito o esta falsa creencia, te digo que escuchar a tus emociones es evolutivamente saludable, es valiente e inteligente. El segundo mito o la falsa creencia es que debemos controlar nuestras emociones. ¿Qué pasa con esto? Que no se trata de controlar lo que sentimos, de hecho no podemos controlarlo. Cuando, por ejemplo, llega un paciente a consulta que ha intentado esto,
como si fuera un interruptor de on y off. Cuando una persona ha intentado apagar sus emociones negativas, lo que ha pasado es que ha apagado las negativas y las positivas. Y son personas que viven como en un estado pues muy planito emocionalmente, lo que se suele decir coloquialmente como que no sienten ni padecen. Pues es un poco algo así. Y obviamente vivir una vida así no merece la pena. Lo importante aquí es trabajar en cómo interpretamos lo que sentimos y cómo reaccionamos al afuera o al hacia adentro. Un ejemplo rápido. Si yo en un momento dado detecto que me he enfadado con una amiga porque lo que ha dicho no me ha parecido bien, yo tengo muchas opciones ahí. Puedo interpretar pues que mi relación con mi amiga se acaba porque esto es inaceptable y yo no me puedo sentir mal con mi amiga nunca y todo tiene que ir bien, y eso pues me lleve ahí a unas dinámicas y a una situación pues mucho más grave de lo que realmente podría ser tener una conversación con una amiga de, bueno, pues he detectado que esto me ha sentado mal, he interpretado que pues es normal en una relación honesta que estas cosas pasen, estas crispaciones, estos malos entendidos, y yo reaccione y se lo comunique. Ahí también entra que puedo enfadarme y tirar un vaso al suelo o irme sin decir nada o pegarle un grito, un insulto, o puedo reaccionar intentando de la mejor forma posible explicarle cómo me he sentido y qué necesito que ella haga o no haga la próxima vez. Es decir, sin tratar de enrollarme, que espero no estarlo haciendo, lo importante aquí no es dejar de sentir X emociones, es conocerlas, entender un poco por qué están ahí y reaccionar de una forma pues, más saludable tanto para mí como para los que me rodean. Punto. Otro mito muy ligado a generaciones anteriores es que el ser emocionales nos hace débiles y que el mostrarlo a los demás nos hace todavía más débiles y carne de cañón para que nos traicionen, humillaciones, etc. Esto es un mensaje que se ha ido transmitiendo década tras década en el sentido de que pues, a nuestros abuelos no se les permitía llorar en público. Las emociones eran algo que, como te decía antes, un idioma que no se entendía, y lo cómodo o lo adaptativo dentro de ese contexto era oír, ver y callar. Pero créeme que no hay nada de valiente o de superior en pretender que nada ni nadie nos afecte. Podemos entender que esa haya sido la filosofía de personas más longevas que nosotros, pero lo importante aquí es que las generaciones de ahora nos diferenciemos de ese discurso y entendamos que eso no es así, que el sentir no nos hace débiles, que el exponernos no hace que nos vayan a humillar, pues también nos tenemos que encargar de tener un entorno que no haga eso. Estos son pues 3 de los mitos más comunes y me apetecía desgranarlos contigo. Sé que daría para muchísimo más, pero vamos a continuar para que esto no se alargue. Ahora vamos a ir con una parte más práctica, ¿vale? Vamos a ir hablando de herramientas o de pequeñas cosas que puedes ir haciendo en tu día a día que realmente marcan la diferencia y te ayudan a, pues eso, a tener más en cuenta todo esto que estamos hablando hoy. Lo primero de todo es recomendarte que busques en internet la rueda de las emociones. La rueda de las emociones es un material que a las psicólogas nos encanta, sobre todo al principio de la terapia, para que esa persona empiece a adquirir un lenguaje más emocional. Es una rueda, valga la redundancia, con un montón de emociones. Si la buscas verás que en el centro están estas emociones básicas de las que estamos hablando hoy, aunque bueno, también hay imágenes con sinónimos, es decir, no son todas iguales, según el autor, también el país de origen, etc. Pero yo te recomiendo que la uses a diario, te la imprimas o la tengas en el móvil, y cuando no sepas muy bien cómo te sientes, pues vayas ahí y digas, vale, hoy me sentí así, ahora mismo me siento asado. Y eso ayuda mucho porque es como cuando queremos explicarle a alguien algo y tenemos eso en la punta de la lengua, pero no sabemos cómo transmitirlo. Eso genera mucha frustración. Entonces, para perderle susto a todo esto y que sea más fácil para ti expresarte y entenderte, pues yo te recomiendo esto. También hay un cuento precioso que se llama El emocionario, que es un cuento infantil, pero es que, bueno, hay un montón, ya iré recomendando por aquí cuentos, porque hay algunos maravillosos que, aunque aparentemente parezcan para niños, son para todas las edades. Emocionario va describiendo muy de forma breve todo tipo de emoción, lo que es nostalgia, lo que es frustración, lo que es rabia, lo que es envidia, y es muy bonito y muy sencillo también. A continuación te voy a lanzar preguntas que puedes apuntarte para días un poco complicados emocionalmente. Son preguntas, junto con otras cosas que he dicho hoy y otras adicionales, que recojo en un cuadernillo que tengo gratuito, que si te interesa me escribes por alguna red social y te lo mando encantada. Las preguntas que te planteo para días confusos son las siguientes. ¿Qué siento ahora mismo en mi cuerpo? Por ejemplo, pues noto que las manos me tiemblan, o que estoy con la barriga muy revuelta, o que tengo el corazón acelerado. Cuando respondas esta pregunta, pregúntate lo siguiente. ¿Qué ocurrió antes de sentirte así?
¿Hay algo que haya ocurrido para que tú te sientas de esta manera ahora? Pues quizá te has encontrado con una persona que no te esperabas encontrar, quizá te has acordado de un recuerdo un poco desagradable, quizá estás a la espera de unos resultados médicos, quizá no ha pasado nada en concreto, sino un cúmulo de cosas. O quizá pues te sientes a gusto, en calma. La siguiente pregunta es, si esto que siento o sientes, si pudiese personificar y hablara, ¿qué crees que te diría? ¿O qué crees que me diría? Puede que si entrevistáramos a tu desmotivación, o desasosiego, o tristeza, nos diría que necesita que descanses. Si preguntásemos a tu ansiedad, quizá nos diría que necesita entender qué está ocurriendo con tu relación de pareja, etc. La siguiente pregunta es, ¿esto que siente tu cuerpo ahora mismo es nuevo o ya lo has sentido antes? Y si es así, en otras ocasiones, ¿cómo le has llamado? ¿O con qué tipo de emoción lo has asociado? Después de responder estas preguntas, ¿sabes ahora más o menos la emoción que estás sintiendo? Te pregunto por tu cuerpo porque muchas veces sabe él antes que nuestra mente lo que está sucediendo. Algo importante que también te quiero transmitir es que sí, las emociones nos ayudan a saber qué necesitamos en cada momento, pero no siempre tenemos que hacerles caso. Y de ahí lo importante de tener herramientas, de conocerse, de saber diferenciarse de las emociones. Te pongo un ejemplo que con ello lo vas a entender perfectamente. Si yo estoy en duelo porque he roto con una mejor amiga, o he roto con una pareja, o con alguien importante, pues sabrás, si has pasado por ello, que hay fases de tristeza. Si yo escucho demasiado esa tristeza, lo que esta me va a pedir es que a lo mejor vuelva con esa persona porque está echándola de menos. Si fuera tristeza una personita, ¿no? Como es en la película de Disney, me diría, por favor, recupera esa relación, echas de menos, vamos a dejar de sentirnos así. Entonces, lo importante ahí es diferenciarse, como te digo, de la tristeza y saber qué puedo hacer en el presente para sobrellevar esa tristeza, pero no me la puedo quitar. Es decir, me siento triste, pues voy a hacer un plan que me viene bien, voy a animarme con una película que me encanta, voy a llamar a una buena amiga para contárselo, voy a darme una ducha, todo lo que pueda hacer en el ahora, que no me va, insisto, a eliminar esa tristeza porque es necesaria que yo pase por ella, pero no me va a hacer retroceder y perder pues, otros objetivos que estoy intentando sostener durante ese duelo. Es decir, la que va a acabar decidiendo qué hacer en cada momento eres tú. De hecho, otra vez la menciono, pero es que del revés, en la película, hay una escena muy bonita, que es que las emociones se echan a un lado y dejan a la protagonista decidir por sí misma, en base a sus experiencias, en base a lo que ella quiere. Entonces, tus emociones no te definen, ni te describen, ni son tu identidad. Son unas acompañantes buenísimas, pero es importante escucharlas sin que te gobiernen. Así que para terminar te digo que no eres débil por sentir, no quiere decir que estás vivo, que estás viva. Escuchar nuestras emociones nos hace conocernos muchísimo mejor, tomar decisiones mucho más acertadas, porque como te digo, aunque no sean ellas las que tomen la decisión, nos dan mucha información. Cuando buscamos huir de emociones incómodas, ponemos en marcha estrategias de evitación, de anestesia, de desconexión, que no nos vienen nada bien. Y de hecho, de eso se trata muchas veces lo que le ocurre a los pacientes que llegan a consulta. Las estrategias de evitación ya las hablaremos, pero parten de esto, de no ser capaces de sostener nuestro malestar, no entendemos lo que nos pasa y buscamos huir de él, cuando no se trata de eso. Espero de corazón que este capítulo te haya aportado en algún sentido, te haya hecho reflexionar, te haya sido de utilidad. Me encantaría leerte en comentarios y pues si no te has suscrito, también te sugiero que te suscribas para próximos episodios donde hablaré de cada emoción de una forma mucho más profunda para que, bueno, pues esas emociones que a lo mejor te han costado más por tu historia de vida, por tu situación, pues también te puedas reconciliar con ellas y aprender mucho más. También te invito a visitar mi página web, atusaludmental.es, para que conozcas más de mí, de mi forma de trabajar y bueno, pues vayas estando al tanto de lo que voy haciendo. Te mando un abrazo enorme. A tu salud mental.